tardes. Esto es Bonita Radio. Yo soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? 5 de la tarde, 5 y 6 de la tarde de hoy miércoles 18 de marzo del 2020. Y estamos en el segundo día en que el gobierno de Puerto Rico decidió que se iba en línea, virtual, a hacer una conferencia de prensa donde mínimo han participado hasta 25 periodistas, más o menos 20 periodistas y los demás jefes de agencia, entre los que entran y salen. La conferencia de prensa de hoy vuelve a establecer que el problema que tiene el gobierno de Puerto Rico con relación a la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 son los titulares del Departamento de Salud, que a 5 días de que la gobernadora haya despedido a Rafael Rodríguez Mercado, quien fue el primer secretario de Salud hasta el pasado sábado de Ricardo Rosselló Nevares, no encuentra ninguna posición razonable, ningún proyecto o plan para manejar la emergencia, y lo que sí hace es confundir. Y quizás la persona que más confunde dentro del Departamento de Salud, que al momento no tiene un o una secretaria en propiedad, es la epidemióloga del Estado, la persona que se supone que entre los científicas del Departamento de Salud es la más que debe saber de la crisis sanitaria que tenemos ante sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una pandemia que ya dejó de ser una epidemia a nivel nacional para pasar a ser una epidemia a nivel mundial. Por eso es una pandemia. Y si eso es así, se supone que la doctora Carmen de Seda, que vale decir que es la epidemióloga del Estado tan pronto llega el Partido Nuevo Progresista al poder, quien se autodenomina la madrina de Ricardo Rosselló Nevares, y por eso llegó al poder en el 2017 otra vez, sería la persona que nos tiene que sacar de dudas, pero es la persona que hoy le admite en esa conferencia de prensa. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque la doctora Carmen de Seda tenía tantos problemas de comunicación en la conferencia de prensa, no por lo que dice, eso es otro caso, sino problemas de comunicación porque no se escuchaba. Las primeras preguntas fueron para ella, incluida yo tenía preguntas para ella, pero como ella tenía problemas de comunicación, pues no pudo contestarlas hasta más tarde. Hasta más tarde es que en esta conferencia de prensa se limitó las preguntas de los periodistas a 2. Porque alegaron que los mismos periodistas dijeron que tenían otras cosas que hacer y los jefes de agencia también, que solamente la conferencia de prensa iba a durar 1 hora. Alega una de las personas que está corriendo la conferencia de prensa, porque yo tengo que decir que en el caso nuestro puede durar 2 horas, porque tenemos muchas preguntas que el gobierno no ha podido contestar todavía al día de hoy. Así es que cuando hablamos de Carmen de Seda, hablamos de una epidemióloga del Estado que antes era transmisión comunitaria y ahora dice que es que no hay casos autóctonos para poder establecer cuál es la posibilidad de los contagios que tenemos en Puerto Rico. Y por otro lado, que los únicos casos que ella han probado tener coronavirus a partir de los resultados, que son 5, todos son porque han tenido contactos con viaje. Primera mentira, Carmen de Seda. 2 de los casos, el paciente el doctor Cabanillas, Fernando Cabanillas, auxilio mutuo, 71 años, paciente de cáncer. Y el caso de la persona de Ponce, ninguno de los 2 viajó. Uno solamente tuvo contacto con una hija que vino de Chicago. Pero no se puede establecer que esa hija que vino de Chicago, que es asintomática, fue quien lo contagió de coronavirus. Esa es Carmen de Seda, epidemióloga del Estado. Cuando habla del asunto de autóctono, que antes decía que era transmisión comunitaria,
vuelve y dice el requisito de viaje. Pero recibimos hoy un documento con fecha de hoy precisamente que establece los criterios o las guías que tiene el Departamento de Salud y que la ha emitido para los médicos. Y en esas guías dice el Departamento de Salud, volvemos, son guías que emite el Departamento de Salud a partir de que es la epidemióloga del estado quien está corriendo esto. A la doctora Concepción Longo Quiñones de Longo no la hemos vuelto a ver. ¿Por qué? No sabemos, pero no la hemos vuelto a ver. Entonces, en esas guías vuelve a decir el Departamento de Salud que los únicos que están disponibles para hacerlas, para no tener ningún requisito de volver al Departamento de Salud para hacer las pruebas, son los médicos que están en hospitales. Vuelve a ser excluyente, pero qué manía. Si les dijeran al país que no tienen las pruebas, sería más fácil uno creerle. Eso es lo más importante. Diga que no tiene las pruebas y por eso no le puede decir a todos los médicos en Puerto Rico que emitan la prueba cuando tienen un caso sospechoso. Vuelve a decir esta guía, 14 páginas. Los médicos deben usar su criterio para determinar si un paciente tiene signos y síntomas compatibles con el COVID-19 y si el paciente debe hacerse la prueba. La mayoría de los pacientes con COVID confirmado han desarrollado fiebre, síntomas de enfermedad respiratoria. Las prioridades para la prueba deben incluir pacientes hospitalizados que tienen signos y síntomas compatibles. Otros individuos sintomáticos vuelven a excluir a los asintomáticos, aunque se le ha dicho una y otra vez, doctora Carmen de Seda, los asintomáticos también contagian. Y si no, pregúntenle al esposo de la mujer italiana, asintomática por completo. Y lo aislaron precisamente porque el CDC ha dicho, y los epidemiólogos del mundo y los científicos del mundo han dicho, también los asintomáticos pueden contagiar. Pero Carmen de Seda insiste hoy con esa vocecita y esa condescendencia de maestra de escuela. Nada contra las maestras de escuela. Vamos a decir no vamos a decir maestra, condescendencia de la mamá judía, como dice una amiga mía, o la tía. Vuelve y repite lo mismo que ha dicho desde el primer día, que ha tenido que cambiarlo como 4 o 5 veces. Dice el colega Benjamín Torres Gotay que una palabra mal dicha, un concepto mal establecido, lleva a la confusión. Y estoy totalmente de acuerdo con el colega, a quien vamos a tener pronto. Yo espero que mañana podamos tener en algún momento para comparar notas. ¿Qué piensa? ¿Cómo analiza Benjamín todo el asunto de entrar y salir en términos de comunicación? Lo que está pasando en Puerto Rico con el proyecto o no plan o no estrategia en relación al coronavirus. David Esperón está por ahí, nuestro director, obviamente. Maritza Crespo, Lourdes Ruiz, Sandra Rijos, Edith Martínez, Carmen Mercado presente. Saludos a todos y a todas. Gracias, Carmen. Georgie Irizarry, Edith Martínez Centeno, ya la hablé. Lili Burgos, Mari Miró. Emerdi, buenas tardes. Ramón Pérez, Ileana Fernández de Sigones. Está por ahí toda la diáspora. Gracias por estar. Los números de la diáspora interactuando con Bonitas Radio son bien altos y me encanta eso. Saben que nosotros aquí hablamos desde los puertorriqueños que viven en la isla y desde los que se encuentran en cualquier parte del mundo que son parte de esta patria. Humberto Figueroa, buenas tardes, el programa más bonito, gracias. Madeline Oquendo, Mildred Agosto, Robert Baldwin, Irisita, hola. ¿Y qué me dices de los doctores Valentín? No, yo no voy a hablar de nada. Yo nunca he visto tanto tiempo un programa de esos que supuestamente estuvieron unos doctores anoche y eso fue que se tiraron hasta dentro del pelo. Me imagino que debes estar hablando del doctor Corazón. Francisco Acosta Albizu, otro de la diáspora. Iliana, explícale bien, ella no entiende. Carmen de Seda, voy a explicar ya mismo. Ángel Bermúdez, inmensamente agradecido por tus siempre bien acertados comentarios y análisis de noticias. Gracias por eso, Ángel, gracias y de verdad por estar ahí.
A Marilyn Asensio, Iris Alicea, Carmen, ese tiene el cerebro de RR, no tiene nada en la cabeza y yo le pido que renuncie. Lisette Morales Ferrer, Mario Roche, saludos Mario Roche, miembro de la Fundación, miembro de la Junta de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Mari Miró, saludos bonitos viendo a la brava de la película Pa' Encima Pueblo, un día más y en eso es ganancia, yo me quedo en casa. Es así. Wow, es que no saben ni contestar. Ayer mencionaba el dashboard de los resultados. Hoy lo perdí, te perdí. Bueno, los he perdido a casi todos. Vamos para adelante, gente. Miren. Yo creo que lo peor que dijo la doctora, Ave María, hasta me trago el pelo ya. Lo peor que dijo la doctora esta tarde en esa conferencia de prensa es insistir en ese asunto de los autóctonos ahora, pero ayer eran transmisiones comunitarias. Pero lo más terrible además es que dice que de ayer para hoy tienen 21 pruebas nuevas y que esas pruebas solamente tardan 6 horas en salir sus resultados. Doctora, ¿y por qué hoy no tenemos esas 21 pruebas listas? Porque yo pensaría que esas 21 pruebas usted las hace, quizás, mire, vamos a decir 18 horas, pero si las tomaron ayer, se supone que hoy ya las tengamos. Esos son los problemas que tienen, porque a veces yo pienso que no pueden hacer el cálculo y que conste, yo soy muy mal en matemática. Para eso siempre busco gente que me ayude o tengo fórmulas que en la red se pueden dar muy bien. ¿Cómo es posible que no pueda decir que si se tardan 6 horas, ¿por qué hoy no tenemos los 21? Pero eso es Standard Operating Procedure, como dirían los gringos, en inglés de country. Importante para mí, yo creo que una nota positiva es que la Guardia Nacional ya logró hacer el cernimiento a los pasajeros. Y en eso tengo que decir que el coronel Reyes contestó mis preguntas bien rápido. 7,928 personas que fueron intervenidas, de los cuales 6 se llevaron al triage que ya tiene allí la Guardia Nacional en el aeropuerto. ¿Por qué esto es importante? Porque precisamente una de las áreas más susceptibles de traer y mover que haya tráfico de personas contagiadas son los aeropuertos, las personas que entran y las personas que salen. De esas 7,928 personas, 6 se llevaron al triage. Yo le pregunté específicamente si había estadística demográfica, edad, género, etcétera, sobre esas 7,928 personas y me dijo que no. Yo pienso que eso es un error. Yo pienso que si el gobierno quiere seguir manejando bien, perdón, esa no es la premisa, si el gobierno quiere empezar a manejar bien esta crisis, tiene que empezar a tener estadística. Tiene que empezar a meter aquí a la gente que saben de manejo de fórmulas matemáticas. Porque la epidemióloga del Estado, ni aún diciéndosele, mire, usted no puede decir que no haya transmisión comunitaria porque usted no está haciendo las pruebas, ella insiste en lo mismo. Pero ahora cambió el término. La epidemióloga del Estado parece más política que científica. Porque así hablan los políticos. De esa es la manera que los políticos utilizan el lenguaje para provocar la confusión, pues lo está logrando, porque hay mucha confusión. No contesta preguntas directamente, ella va al cuentito, es como si estuviera hablando con estudiantes de primer grado. En ese triage sí se le hace todo un perfil a las personas que están yendo al triage porque obviamente o tienen síntomas o han tenido contacto entre viajes. Nanisma, pruebas, resultados 24 horas, 50 por día. Nanisma hoy dijo que duraban solamente 6 horas en tener los resultados. No te digo. Delay, parece que estoy viendo una película de Bruce Lee. Querida Lisette Morales Ferrer, es tu velocidad. Acá estamos a la velocidad estimada. Ahora, hay una cosa bien importante que tienen que entender, que yo creo que fue lo que pasó hoy con el proyecto virtual, la conferencia de prensa virtual.
Todo el mundo está en su casa, todo el mundo está conectado. Eso recarga la internet. Y aunque usted crea que Puerto Rico tiene los sistemas más avanzados, todavía Puerto Rico, el ancho de banda se restringe por lugares y zonas. Así es que paciencia, pero estamos aquí dando la información. Dice Ileana Fernández, papá Dios, perdóname, a veces pienso que Wanda Vázquez no quiere muchos casos positivos, estamos cerca de primarias, mi cabecita no piensa otra cosa. Desde Pembroke Pines, sí, en la diáspora, pero mi corazón en Puerto Rico. Ileana, gracias. Conozco Pembroke en los años 80, jangueé por allá con unas amigas que empezaban a tener casas por allí. Más tarde, sí, al final de los 80. A los que están preparando esa conferencia de prensa les digo, suave con los embustes. Increíble. Yanni, se dijo que Italia estaba cerca de China. ¿Qué se puede esperar? No, todavía corresponden. Todavía. Porque déjenme decirle lo que dice la orden en otras áreas. Es que es fuerte, esto no es fácil. Las zonas geográficas afectadas por la diseminación o transmisión sostenida en la comunidad del COVID, supuestamente a marzo del 2015. China, Irán, South Corea, doctora Carmen de Seda, China tiene controlados los casos, controlados, y no es de medicamento, tienen control de la situación. Corea del Sur, Europa, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, todo eso lo ponen en inglés. Yo se los estoy leyendo en español, pero dice Italy, Denmark, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein. Ay, me encantan esos nombres alemanes. Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia. ¿Me pueden creer? ¿Me pueden creer que no dice Estados Unidos? De todos esos países que les he nombrado, ¿cuáles ustedes creen que pueden ser el tráfico más inmediato? ¿Verdad que es Estados Unidos? No lo dicen. Es que son PNP hasta esconderle los muertos al país. Es que son PNP hasta para esconderle lo que está pasando en esa nación que ellos dicen de la que quieren ser parte. Ese es realmente. Entonces ahí yo tengo que pensar como Iván, ¿estarán buscando más muertos para nuestros cuervos? Hablando de Italia, está enviando esta comunicación Robert Baldwin, que habla precisamente de los efectos que está teniendo en la economía o agresivo. Exacto. Tienen un plan agresivo de diagnóstico, de pruebas de diagnóstico. Exacto, porque es que eso es lo que tiene que pasar ahora. Recuerde bien la fórmula. Diagnóstico más aislamiento es igual a mitigación. No hay de otra. Nanishma, se nos va la vida. Las malas decisiones en este tipo de emergencia cuestan vida. Exactamente. De eso es lo que estamos hablando. Aurora está por ahí. Willo Colón, el alcalde. No sé de qué me estás hablando del alcalde. ¿Quién murió? Amarili. Aquí bajaron el horario de los supermercados hasta las 6 de la tarde. Pues te veo y escucho que se jode el delay. Sigue. Gracias. Abrazo virtual, Juan Carlos Quintero. Confirman el sexto fallecimiento ahora en veteranos. Siguen siendo pocos. Déjenme decirle lo que dijo la doctora de Seda de veteranos. Dijo que Hospital de Veteranos le había confirmado 26 pruebas, 10 de ellos negativos. Tienen 16 que no se sabe y ya uno murió. Así es que ustedes me dirán de qué es lo que estamos hablando. El secretario de Anuncios Públicos, de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, dijo que se hará un anuncio en torno a la compra de ventiladores. A mí me encanta porque todo se hará. Como si esto fuera, como tuviéramos 2 semanas, como si esto tuviéramos 48 horas para poner las medidas en vigor. No podemos precisar la proyección hasta que no aparezcan, como si fueran fantasmas, los primeros casos autóctonos. Una proyección de este virus novel estaría fundamentada en cómo van progresando los casos autóctonos. Doctora de Seda, yo la convido a que busque un excelente artículo de un joven que se llama Tomás Puello, que está en los Estados Unidos, en el área de Silicon Valley. Un excelente
estadístico matemático que hizo una proyección que coincide con las proyecciones que, por ejemplo, hizo Alemania. La primera ministra de Alemania, Angela Merkel, bien temprano en esta crisis le dijo al país que el 80% de la población iba a contraer el virus de diferentes, obviamente de diferentes formas, y que eso iba a provocar lo que ella iba a hacer rápido, que era el lockdown en escala, por escala, ¿verdad? Además, Alemania hizo esa proyección, fíjese, sin tener casos autóctonos o transmisión comunitaria, como usted dice. Y si no, como Alemania es Alemania, y usted entendería que no está bajo el rigor de Estados Unidos, que es a quien usted le hace caso, pues hablé con Tomás Puello. Tomás Puello, que es un argentino residente en Estados Unidos, tiene esos números bien claros. Hizo una proyección. Javier Rivera, Supermaxi La Verde está restringido a la entrada. Hay fila para entrar y los envejecientes no tienen que hacerla. Entran rápido. ¿Cómo vamos a ver la curva si no hacemos las pruebas? Y de lo que estamos hablando es que esa fórmula que yo les digo, diagnóstico, aislamiento, es igual a mitigación, aplastaría, que es lo que queremos, la curva de ascendencia del virus. Eso es lo que queremos. Mire, que baje, aplastarla, minimizarla. Lo que logró China. Para eso los profesionales del Estado deberían estar listos para hacer preguntas. Ayer un grupo de médicos, anoche particularmente, denunció la rigidez de las pruebas. Esto después de la conferencia de prensa que hicimos toda la alusión y confrontamos al Departamento de Salud, sobre todo Osvaldo Soto, con el asunto de que no estaban haciendo las pruebas. Los médicos, en el caso del Nuevo Día, citan al infectólogo Miguel Colón. El mayor escollo que hemos tenido para el diagnóstico de estos pacientes ha sido el Departamento de Salud. No me lo inventé yo, gobierno de Puerto Rico. Lo dice un infectólogo. Dijo que en febrero algunos infectólogos ya habían identificado a pacientes en la isla que cumplían con los criterios y el departamento se negó a realizar las pruebas. Salud inicialmente tenía unos criterios extremadamente estrictos, demasiado estrictos, sobre a quién le iban a aceptar el COVID-19 y por lo tanto hubo casos que verdaderamente llenaban clínicamente los criterios, pero tratamos de hacer la prueba y Salud lo negó. Claro, porque como no tenían los kits, porque no querían aceptar o no quisieron aceptar Rafael Rodríguez Mercado los kits de la Organización Panamericana de la Salud, porque dizque tenían un 45% de eficiencia, ahí lo tienen. La crisis creada por el mal manejo del gobierno de Puerto Rico. Los médicos tenemos que saber quién tiene esta infección para entonces poder estudiarlo, ver cuántos pacientes en Puerto Rico tenemos con síntomas leves, severos, y cuántos van a ser cómo va a ser y cuánto va a ser la mortalidad. Señaló el profesor de residencia de la Escuela de Medicina del Hospital Municipal de San Juan, perdón. No tenemos los mismos genes que los italianos, que los chinos. Tenemos que determinar cuál es nuestra idiosincrasia en contra de esa infección. Y el único modo que lo vamos a saber es haciéndolo la prueba a los puertorriqueños, haciendo los miles de pruebas a los puertorriqueños. ¿Entendió, doctora Carmen de Seda? Esta mañana emitió un comunicado de prensa flexibilizando los requisitos para que los médicos tomaran acción y pudieran hacer las pruebas. Hay que dejar de politiquear el gobierno de Puerto Rico con este asunto. Hablar de que usted va a la FAA a pedirle que limite el espacio aéreo y ya dijeron que era casi imposible que lo hicieran. El mismo Joel Pizá, cuando yo le hice la pregunta, el director de la Autoridad de Puertos, dice que es sería la primera vez en la historia que lo haga un gobierno de Estados Unidos. Y sabemos que Trump no es el más inclusivo con los puertorriqueños y puertorriqueñas. Marisabel Quiñones está ahí por ahí. ¿Cómo es posible que el municipio de San Juan haya conseguido 13,000 pruebas y el gobierno central que recibió 150? Por eso yo digo que es importante establecer aquí el plan. Y yo pensaría que todos los políticos que quieren llegar a ser
políticos electos en el 2020 deberían estar hablando de esto. Ya, de alguna manera, Aníbal Acevedo Vilá hizo lo propio con relación a que nos dé un incentivo para poder empezar a producir aquí los medicamentos. Pero ¿sabes qué? Aquí también se producen dispositivos médicos. Los marcapasos se producen en Puerto Rico. ¿Por qué no podemos estar produciendo los ventiladores? Pero, ¿dónde está Jennifer González? ¿Ustedes la han visto? María Ortiz también está por ahí. Italia tiene 22% de su población vieja. Nosotros 28%. Gracias, Nanisma. Así es. Esto es una sociedad envejecida. En ningún momento he visto al Departamento de la Familia en las conferencias de prensa. Inés Rivera está por ahí. Javier, ya dijimos, hablamos de Javier. Antes decían que habían 644 ventiladores. Hoy Reyes dijo que tienen 822 en todo Puerto Rico y 340 en uso. Es así. Lo que quedan, para mí, no son 500, para mí son 300 básicamente. ¿Cómo es posible? Ya dijimos lo de San Juan. Carmen Mercado, exacto. Hay modelos epidemiológicos para presidir el comportamiento de las epidemias, basado en su manifestación en otros lugares. Es parte fundamental de lo que estudian los epidemiólogos. No digamos eso porque la epidemióloga del Estado no estudia esas cosas. Yo estoy a punto de creer que la epidemióloga del Estado tiene el mismo principio académico que tiene Ricardo Rosselló Nevares, que es llegar porque son PNP y nada más. Nanisma dice, todos esos productos con gran probabilidad están backlog. Cada vez que hablan de comprar me da susto. La situación es global, sí, tienes razón. La gobernadora emite orden para personas sin hogar. La curva, me acabas de destruir. Sí, la curva, eso mismo. Se supone que estemos aplastando la curva y no, aquí miren, para arriba, porque el Estado no acaba de tomar las medidas para lograrlo. Sobre los ventiladores, ¿dónde los van a comprar? Y él salió con el gobierno de Nueva York diciendo que está complicado conseguir ventiladores y que están muy cortos para el próximo pico del virus. Ese es el detalle. Me encantó las gestiones entre otras jurisdicciones para buscar alternativas. La respuesta al efecto del colonizado en su máxima expresión. Sí, no, es que son maravillosos. Pero miren, yo estimo que en 72 horas van a tener que empezar a hablar, valga la redundancia, con Cuba, con República Dominicana, con Panamá. Recuerden que lo dije aquí, ponlo en la nevera. Otra orden ejecutiva esa es importante, vamos a verla, porque me preocupan mucho las personas sin hogar. Por ahí está Carlos Rubén Rosario, que también es de la diáspora. Vamos a ver qué dice la gobernadora en esa orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva contra las personas sin hogar. El Departamento de la Familia y Salud establece centros de asistencia, servicios y refugios para personas sin hogar. ¡Ja! No lo han hecho con las personas viejas que están solas, lo van a hacer. Nuestro gobierno tiene el férreo compromiso de proteger a todos los componentes de nuestra sociedad, particularmente entre los grupos más vulnerables, como lo son las personas sin hogar. Vamos a ver, esto es una orden para salud y familia. Salud y familia, que ustedes saben dónde han estado con toda esta situación, pero bueno. Doctor Colón es mi primo hermano, es uno de los mejores infectólogos en Puerto Rico y está muy preocupado y molesto con el gobierno. Los quieren silenciar. Gracias, Albita, con eso. Pues si es tu primo hermano, dale mi teléfono y que me llame, porque de verdad me encantaría hablar con él. Sin decisiones correctas de la administración no movemos la curva. Tienes razón. Eso es lo que yo he dicho. Si no hay las actuaciones justas y necesarias, como dicen los católicos, de parte del gobierno, no se va a mover la curva. ¿Y saben por qué no nos hemos enterado de más casos? Porque no le han dicho al país la verdad, porque no están haciendo las pruebas, porque no tienen los kits. Emerdi dice, le envié un video, no lo puedo abrir ahora, Emerdi, pero lo veo más tarde. Busca a Diego en las páginas amarillas. Insisten, la gobernadora no tiene autoridad para cerrar los aeropuertos, punto. Eso es así. Dairamir está por ahí. Dice, ayer el doctor Valentín hablaba de contagio, pero no es solo eso, también es propagación. Hay problemas grandes de términos como la cuarentena y el aislamiento, contagio y propagación, idioma defectuoso, pensamiento defectuoso, y eso es lo que sucede en el gobierno. Qué cosa increíble que tengamos que hablar que la gente que supuestamente dirige este país
tienen problemas conceptuales. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen. El coronavirus capitalism. Ya habló la querida colega Naomi Klein. Ella habla del capitalismo del desastre. Y ahí está. Aquí está. Me encantó las gestiones. Sí, ya hablamos sobre eso. Ya te leí, Nanisma. Hoy mismo, gracias. Libanesa está por ahí. Libanesa, llámame, porque yo quiero saber cómo se va a preparar la Cruz Roja o cómo ya se ha preparado la Cruz Roja con relación a este asunto. Libanesa Feliciano es la directora ejecutiva de la Cruz Roja y estoy segura que ya tiene un plan porque conozco de su profesionalismo y es una gran profesional y estoy segura que ya está trabajando con los diferentes grupos, sobre todo con las personas sin hogar. Necesitamos estadísticas. Si no se hacen pruebas, no hay manera de hacer proyecciones. Así es. Robert Baldwin, una brigada de médicos cubanos están asustados porque pueden salir positivos a influenza y al COVID-19. ¿De quién tú hablas, Maribel? Yo soy de las que creo que toda esa gente que de hecho estaba hoy en la conferencia de prensa virtual, Carla Campos, toda esa gente que están transcurriendo con este asunto desde el día 1, alguno de ellos va a dar positivo. Yo no lo dudaría, porque la exposición ha sido brutal. Vamos a ver, ya hablé de los profesionales, vamos a ver qué nos falta. Ya dijimos lo que está al día. Lo último es la orden ejecutiva de la gobernadora con relación a las personas sin hogar, que es lo más importante. El asunto de las moratorias, no le dimos duro a eso en la conferencia hoy. La Asociación de Bancos estableció medidas ante la declaración de emergencia que incluyen, que no implican, eso lo sabemos, un alivio con relación a las hipotecas y eso es bien importante. Hay una pregunta que también se dio importante en esa conferencia de prensa y fue a lo que dijo Elmer Román, que dice que se reunió vía conference con el grupo de Casablanca, que supuestamente estaba liderado por el vicepresidente Mike Pence. Ellos hablan de 8,000 billones en ayudas que activaron a FEMA en su fase 1 con relación al coronavirus. Nunca dijo si esos 8,000 billones tenían que ver con Puerto Rico. Me dio la impresión de que no. Así es que ahí hay una información, pero dijo claramente que los $1,000 por familia que estaban autorizando mensualmente para todo aquel que tuviera desempleo en esta emergencia, sí aplicaban a Puerto Rico. Así es que para allá iremos todos, me incluyo, porque ahí hay un desempleo, yo me imagino que vendrá por la vía del desempleo durante la emergencia, porque eso fue lo que hicieron cuando el asunto de María también. Así es que llega algo, hay que ver. Pero a eso hay que darle seguimiento y le vamos a dar seguimiento mañana en la conferencia de mañana. Ahora mismo los bancos de sangre están vacíos. Esto está difícil. Te entiendo, Carmen. Edith Martínez Centeno, hoy llegó, habló en Guapa sobre varias ayudas económicas que están considerando en el Congreso. Mira, Edith, y tú le preguntaste si eran todos los millones de esos que ella siempre dice que van a venir y que no llegan. Olvídense de Llegó, escondía en un búnker con 20 cartelonas, lo demás que se jorobe. ¿Qué de las familias del sur viviendo en carpa? Iliana Fernández, todas las preguntas que se hacen en ese sentido las despachan con que a ellos se les está llevando comida. Es a ese nivel. Prometo mañana insistir en cuál es el plan, que sabemos que ninguno, con las familias del suroeste. Nanisma, Trump mencionó ayer ayudas a las líneas aéreas. Hay 2 bailouts, a las líneas aéreas y nada más y nada menos que a los bancos. Esto es increíble. Para toda aquella gente que piensa que lo mejor pasa en Estados Unidos, y aquí voy a hacer una anécdota personal de una amiga guatemalteca a quien quiero mucho, que en un momento en una actividad feminista en México me dice, ¿y ustedes los puertorriqueños son tan inteligentes como los estadounidenses? Y yo le dije, fíjate, yo te diría que la capacidad de educación que ha tenido Puerto Rico ha sido porque nos hemos desvinculado precisamente del principio monetario de los norteamericanos al vivir. Con eso la maté, obviamente. Y yo insisto que cuando uno ve los bailouts, cómo
ese país que produce dinero, porque si nosotros tuviéramos la máquina de chavos que ellos tienen, otra cosa fuera el cuento. Pero en esa máquina, con esa máquina de dinero, Estados Unidos lo que hace es insistir en que lo más importante es la economía. Y yo les voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Lo más importante es la economía o la vida de la gente? No me tienen que contestar. ¿Le han hecho la autopsia a las personas que han fallecido recientemente con síntomas relacionados al coronavirus? Bueno, en Puerto Rico supuestamente no ha fallecido ninguno. Vamos a ver qué van a hacer con ese que murió supuestamente en Centro Médico. Luz Martínez, Iliana, en eso mismo he estado pensando. Ni tan siquiera han sido orientados para saber cómo van a trabajar con los muertos. Y eso es que los legisladores de Puerto Rico tienen profesionales médicos para ello. Me pregunto, ¿cuál es el plan para el manejo de procesos si llegamos al mismo? ¿No? Es que aquí no hay ninguno. Una sola vez hemos visto a María Conte en esas conferencias, la vimos cuando las conferencias eran presenciales y no ha vuelto a salir. Aquí pasará lo que pasó con los muertos de María, que ni ellos mismos saben el protocolo de enterramiento. Otra conferencia mañana, para ver si te dejan hablar, que no somos tontos, te oigo bajito. Así es. Yo estoy clara de que intentan callar la voz de Bonitas Radio, pero le dije algo a una amiga internauta anoche. A nosotros nos van a tener que matar en la raya. Y sabemos sí que ellos tienen manera de matarnos en la raya, pero yo espero que eso no ocurra. La misma guerra, con el asunto de los bancos. Nadie ha dicho nada. Supuestamente, la gobernadora hoy en la conferencia de prensa, Osvaldo Soto, dijo que se estaba trabajando con el plan con relación a la economía. Mañana sabremos. Carmen Mercado, Nanisma, los funerarios dijeron que no hay plan por parte del gobierno. Increíble, no hay plan. Solamente que la gente no puede hacer el velorio. Lourdes Ruiz, los mexicanos nos tiran duro con esto de la colonia. Sí, ellos siempre son iguales, los guatemaltecos también. Albita, es que ellos son una élite tan importante que hay que protegerlos. Bla. Juan Carlos, ese bailout es un descaro y otra legislación que contempla 1,000 por ciudadano mensual, abril y mayo. Exacto, son 3 meses los supuestos $1,000. Pero para los bancos que han aplastado la economía de Estados Unidos, que han aplastado la economía de Puerto Rico, hay dinero. Así pasó con el bailout que le dieron a los bancos en la crisis económica de Estados Unidos. En aquel momento era Bush el presidente. Nada más que cuando se cayó la economía por el asunto de las hipotecas y de los balloons, estamos hablando del 2004-2005. Por eso es que hemos insistido y pronto hablaremos con cooperativistas aquí. ¿Por qué no le dan un bailout al único sistema financiero en Puerto Rico que hoy está dándole dinero a la gente? Que son las cooperativas, porque sabemos que ellos compraron bonos y tienen unos problemas ahí. Pero ¿sabe qué? Se han vuelto importantes en el proceso porque han tomado las medidas pertinentes a aquellas que compraron bonos y están trabajando ahora mismo. Y son los únicos que durante las emergencias, María, coronavirus y terremotos, le prestan dinero a la gente y están disponibles para asistir a nuestros ciudadanos. Así que yo creo que es hora que hablemos un poco de economía y lo vamos a hacer pronto. Carmen, que tienen guardados los kits como los almacenes para ellos. Yo no creo que los tengan guardados. Yo honestamente, viendo cómo en Estados Unidos hay una crisis fundamental porque no han podido manejar la crisis gracias a ellos mismos. Aunque primero que tienen un presidente que se burló del asunto de que esto era un virus foráneo. Algo de eso es lo que está diciendo la doctora Carmen de Seda. Fíjense cómo repiten el discurso republicano, pero mire, aprendido como si estuvieran en la escuela. Esto no es autóctono, esto viene de otro lado. Por eso, como China está cerca de Italia, pues no se preocupen por eso. Pues aquí estamos en esta crisis. Y a la industria automotriz también lo hicieron en los años, a la industria automotriz fue en los años 80, 90, el bailout. Es más que un bailout de votos, claro, porque ahí están los intereses que le hacen la campaña a los republicanos y demócratas. No nos olvidemos que también el Partido Demócrata está en ese bote. Gente, son las 5:46 de la tarde.
Cada vez que nos podamos extendernos, extendemos. Insistamos en hacer virales estos contenidos. Nos ayudan muchísimo, nos elevan las estadísticas. Hoy tengo que decirles que tuve una excelente reunión con mis jefas de mercadeo y venta, Cristina Martínez y Sherin Díaz. Cristi 360 es esa empresa, precisamente una boutique de 2 profesionales de la industria que nos están ayudando a desarrollar nuestro producto para que se vaya allá afuera y sea vendible. Importante porque nosotros queremos permanecer. Cuando tengamos la capacidad de que la fundación, que ya está montada y ya puede pedir dinero, tengamos esa página, pueden estar seguros que también van a ir a donar directamente allá. Por lo pronto, nosotros vamos a insistir en tener anuncios, tener auspiciadores, porque los números son buenos. Y nos hemos fajado estos 8 años para que eso ocurra. Así es que cuenten con Bonita Radio, aquí habrá información, aquí habrá análisis, mantendremos la comparecencia en las conferencias de prensa virtuales, haremos las preguntas aunque no nos quieran. Y lo más importante, vaya a YouTube, suscríbase. Los números de YouTube son buenísimos también. Minerva Santana dice, sigue, por ahí hay fotos de las playas en la Florida que están abarrotadas. Parece que las primarias demócratas en la isla se van a colgar ahora que Bernie suspendió su campaña. ¿Qué harán con los $2 millones ahora? Vamos a ver si la gobernadora tiene compromiso con el país y dice que esos $2 millones son para comprar los ventiladores, entre otros que deben gastar, que deben invertir en la salud del pueblo. Éxito. Nos vemos mañana en un boletín de Esto es lo Último por la mañana. Y a las 5 de la tarde, después de la conferencia de prensa, ¿En qué palo es noticia? Con las super informaciones y análisis de lo que estamos haciendo para que usted tenga información más allá de lo que están diciendo el gobierno. Importante, quédate en tu casa, quédate en casa, porque vamos a evitar contagiar a nuestros viejos y viejas, vamos a tener salud para poder salir por ahí para afuera tan pronto termine esta emergencia y podamos seguir construyendo país. Nosotros lo vamos a seguir haciendo aunque no podamos salir de nuestras casas. Éxito y nos vemos mañana.